Hola amigos, Dios les bendiga grandemente. Un abrazo, un saludo desde aquí, desde Lima, Perú, en la sede nacional de la Asamblea de Dios del Perú. Estamos hoy para compartir una palabra especial para este domingo, 12 de noviembre, para cada uno de los hermanos amigos que fielmente nos sintonizan a través de su semilla de vida, la Iglesia Cristiana Asamblea de Dios en Santiago de Chile, Maipú, semilla de vida. Estamos ahí para servirle, para ayudarle, para compartir un tiempo de meditación de la palabra. Y un abrazo para todos los hermanos allá en Santiago, la iglesia, mi familia también, y a todos los hermanos que se congregan y nos sintonizan a través de estos medios. Dios los bendiga grandemente. Recuerda compartir la palabra, darnos un consejo, quizás darnos una palabra de apoyo, de aprobación, de respaldo y de gracia. Y sobre todo que la palabra sea compartida para bendecir a otros también. Bendiciones en este día domingo para todos ustedes. Que Dios les guarde, les prospere grandemente en sus vidas y ministerios, grandemente, en sus casas, en sus familias. Bendigo a todos los hermanos en Colombia también, a la familia, a todos los hermanos que nos sintonizan en Colombia, en el Perú, donde me encuentro ministrando, y en todas las naciones donde llega la palabra y donde hay amigos a los cuales saludo, y un abrazo para todos los amigos, compañeros y consiervos que fielmente están ahí sirviendo al Señor y que son mis amigos. Vamos a hablar de un tema que está en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 en adelante, 1 al 30. Y vamos a compartir una palabra bajo el título ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? O sea, ¿qué hacer cuando los problemas son tan graves que uno no sabe qué hacer ante una circunstancia? Dice la palabra aquí en capítulo 20 de segundo libro de Crónicas, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazerón Amar y en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Padre bueno, en el nombre de Jesús queremos meditar en tu palabra. Guíanos a toda verdad y propósito, Espíritu Santo, y que podamos, Dios mío de la gloria, discernir tu palabra y discernir tu consejo en esta hora. Bendícenos a través de tu bendita palabra, y que cada uno, Dios mío, tome para sí la palabra que hay para él, para cada persona, el rema, el lavar que hay para ellos. Que a través de tu palabra podamos recibir un consejo sabio, un consejo poderoso y un consejo práctico, Dios mío, para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. En nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Así que un abrazo, hermanos. Vamos a hablar acerca de un tema que enfrentó Josafat, rey de Judá, uno de los reyes buenos de Judá, del pueblo de los judíos, de las dos tribus del sur. Fue un hombre de buen testimonio, un buen reinado, un hombre respaldado por Dios. Sin embargo, aunque era un hombre de Dios, pasó por un momento difícil en su reinado como cabeza. Fue que los vecinos del suroriente, se levantaron contra él. ¿Quiénes? Los hijos de Moab y los hijos de Amón, con la ayuda de algunos de Siria. Se levantaron en una gran multitud como ejército para ir a pelear y hacerle guerra al rey Josafat. Entonces, cuando ve semejante amenaza, dice la Biblia que él tuvo temor. O sea que a veces el temor es normal ante las amenazas. Es normal, es parte dicen los psicólogos, que es parte del mecanismo de defensa. Por el temor uno se cuida, se protege o trata de buscar una salida. Pero el temor es natural en el ser humano, es una expresión emocional normal. Y dice que él, aunque era rey, tuvo temor. Aunque tenía un ejército a su favor, tuvo temor. ¿Por qué? Porque la amenaza era grande, una amenaza supremamente grande. Un ejército muy numeroso, un ejército muy grande que venía contra
su pueblo, aparentemente sin ninguna provocación, sin ninguna razón. Y es que a veces las amenazas en la vida vienen así, ya vendiendo a nuestro contexto de la vida práctica, la vida diaria, podemos recibir amenazas. Quizás la amenaza es un diagnóstico médico después de unos exámenes bien duros, bien crueles, que dan como resultado negativo, terrible, y uno se siente amenazado, siente amenaza de su vida, de su integridad física, de su salud, y no solamente, sino también de su economía y de su familia. Entonces, los momentos de amenaza son normales a veces. Y es normal uno sentir temor ante las amenazas de la vida, ante los problemas, ante los desafíos y amenazas que la vida a veces nos da o nos confronta. Importante es entender, pero dice la palabra que él tuvo gran temor, o sea, no poco temor, fue un gran temor. Pero dice inmediatamente Josafat se humilló, se postró y consultó a Dios. Es cierto, en momentos de amenaza lo primero que hay que hacer es eso. Aunque sintamos temor, aunque sintamos angustia, aunque sintamos que no hay fuerzas, que no hay capacidad, que no hay recursos, que no hay salida, aunque veamos que ante la situación no tenemos nada que hacer ni cómo defendernos, la mejor actitud y lo inmediatamente que hace Josafat es se humilla. Se siente amenazado, lógico. Quizás habla, quizás se confunde. Normal, es normal porque es una reacción normal del ser humano. Pero él, ¿qué hace? Se humilla ante Dios. Va y se postra ante Dios. Y ora. Ahí dice la palabra. Y Josafat se humilló, puso su rostro en tierra y consultó a Dios. E hizo pregonar ayuno. 3 cosas hizo. Primero, se sintió atemorizado, claro, amenazado, normal. Uno a veces se siente vulnerable, se siente incapaz, se siente inútil ante los desafíos de la vida, ante los problemas, se siente uno como que no puede, y es una parte normal. Sin embargo, no podemos quedar ahí, no podemos quedarnos estáticos, inmovilizados, diríamos, helados ante la situación, como que totalmente inmóviles, no podemos quedarnos ahí. Lo primero que hizo este hombre, se humilló delante de Dios. Porque es que la gente de fe, la gente que conoce a Dios, la gente que camina con Dios, la gente que tiene comunión con Dios, debe reconocer y siempre debe ser la actitud. Eso es un sello del hombre y la mujer de Dios. Que ante cualquier situación difícil de la vida o cualquier situación que lo amenaza, lo primero que hace es se postra, rodilla en tierra, rostro en tierra, para orar, para consultar a Dios. Y dice, se humilló, oró a Dios, pidió consejo de Dios. Y tercero dice, y pregonó ayuno en todo el pueblo. O sea, convocó al pueblo para que el pueblo enfrentara juntamente con él la situación. Hay situaciones que uno individualmente las enfrenta, sí, como persona, como ser humano, como cristiano. Pero hay situaciones que requieren del apoyo y de la compañía y de la ayuda de otros, de la familia, de los amigos, de la iglesia, del pueblo. Y en este caso, él consultó a todo el pueblo porque el problema no era solamente para él, era para todo el pueblo. Y todo el pueblo tuvo que hacerse responsable y tuvo que involucrarse para enfrentar esta gran amenaza, porque todo el pueblo iba a recibir los estragos de la guerra y obviamente la violencia de los enemigos. Entonces, Josafat sabiamente involucra al pueblo. Hay gente que, no sé si por orgullo o porque cree que es mucho, no convoca a otros y pelea solo. Sí, hay peleas que yo las peleo solo porque son mías, son únicamente para mí. Pero esta era una amenaza a todo el pueblo, a toda una nación. Por lo tanto, él sabiamente convoca a todo su pueblo, convoca a toda la nación, para que toda la nación enfrente las circunstancias. O sea que hay cosas que hay que enfrentarlas en comunidad. Hay cosas, situaciones que hay que enfrentarlas en familia, en grupo, en sociedad, en unidad. Y aquí el pueblo fue convocado para pregonar ayuno. Una cosa importante, hay momentos en la vida que hay situaciones que requieren ayunar. Hay cosas que solamente es intercesión de unos por otros, oración, pero hay cosas que realmente son tan complicadas que requieren de un pueblo involucrado en ayuno y oración.
de una familia involucrada en ayuno de oración, de una iglesia involucrada en ayuno de oración, cosas grandes, desafíos grandes y grandes amenazas, porque esta era una amenaza muy grande contra el pueblo, contra toda una nación. Entonces, Josafat, aunque era la cabeza, no enfrenta solo el problema, sino que convoca a su pueblo para enfrentar ese gran desafío. Y esa palabra que convocó. Y dice el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. O sea que el pueblo se apersonó, se responsabilizó y enfrentó todo como pueblo unido, la unidad de un pueblo para enfrentar la situación. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está todo tu reino en las manos tuyas de las naciones? ¿No está en tu mano la tierra y el poder que no hay quien te pueda resistir? O sea, lo que hace Josafat es invocar la palabra, invoca la palabra. Le recuerda a Dios las promesas, porque había una promesa cuando se fundó el templo, cuando se inauguró el templo, que cuando el pueblo clamara de donde estuviera, o viniera al atrio, viniera al templo, a clamar como pueblo, como nación, Dios oiría de los cielos y respondería a su pueblo. Era la promesa. Por eso él sabiamente le dice: Señor, tu palabra lo dice y yo lo creo. Invoca esa promesa, que si el pueblo clamaba en el templo o mirando hacia el templo o fuera del templo, pero que el pueblo clamaba unido, dice: tú irás desde los cielos y responderás conforme a la realidad de la necesidad. Una de las cosas buenas que hay que hacer en la vida es recordar las promesas de Dios. Y en esos momentos difíciles de amenazas, recordarlas y evocarlas, traerlas a memoria y orar en esas promesas con fe, expresarles a Dios, ¿de acuerdo? Cuando hay momentos difíciles, por ejemplo, una enfermedad, un diagnóstico, un pronóstico bien crítico de enfermedad, pues uno tiene que evocar las promesas que hay en la palabra, invocarlas, proclamarlas, creerlas y orar en ellas, orar con ellas para recordarle a Dios su palabra. No que Él no la escuche ni que no la recuerde, solamente que es bueno porque es una expresión de fe, es una oración de fe. Tu palabra dice esto, tu palabra lo declara, yo creo tu palabra, Señor, y yo creo que cumplirás tu palabra dice que tú eres mi sanador, tu palabra dice que tú eres mi proveedor, por lo tanto voy a creer a las promesas que hay en tu palabra. Y las proclamo, las invoco y las presento delante de ti en clamor, en oración. Entonces el rey Josafat evoca esas promesas. Evoca esas promesas que Dios dio a través de su palabra para su pueblo. Es bueno recordar las promesas de Dios. Mire, es una garantía que usted tiene y yo tengo como cristiano, como hijo de Dios, que hay promesas para cada situación de la vida. Tanto que, de acuerdo a la teología, hay 7,200 promesas que nos dicen de un Dios de bendición, de un Dios que quiere bendecir y responder. Y mire, estos hombres, estos pueblos de Moab y Amón, fueron pueblos que ellos se encontraron en el Éxodo. En el Éxodo ellos se encontraron. Pero Dios dice: no pueden, no les voy a dar tierra ahí. Solamente pasen por ahí, pidan permiso, paguen el agua, paguen lo que se comen y pidan permiso para pasar. No, esa tierra no se la voy a dar a ustedes. Y ellos hacen el acuerdo, tratan de hacerlo, pero este pueblo no. Estos dos pueblos no quisieron. Se opusieron, entonces ellos les tocó rodear por otro lado, rodear la tierra, porque no les dieron permiso. Y ahora, en una actitud de desagradecidos, porque los israelitas los respetaron y no pasaron por ahí, no les tomaron y no les conquistaron la tierra. Sin embargo, el pago que le dan, ahora lo van a invadir. Por eso lo dice el versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón
y de Moab, y los del frente del monte de Seir, y cuya tierra no quisiste que pasaran para Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartaran de ellos y no los destruyesen. He aquí nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos has dado en posesión. Oh Dios nuestro, no juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud, porque viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. El pueblo dice, no hay nada que hacer, estos desagradecidos, en vez de pagarnos y regresemos que no hicimos nada contra ellos, al contrario, ahora vienen a invadirnos. Y el problema es que vienen a invadirnos con semejante cantidad de ejércitos, con semejante multitud, y no sabemos qué hacer. Ahí lo dice, y no sabemos qué hacer. Por eso es que el título del mensaje es, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida que uno no sabe qué hacer ante una situación, ante una circunstancia dada. Sin embargo, y se siente uno impotente. Y ellos dicen, aunque era un ejército, Israel tenía ejército, Judá tenía ejército, pero no sabía qué hacer en semejante situación. Ante la amenaza era muy grande, sobrepasaba su capacidad de defensa. Sin embargo, vemos aquí que ellos dicen, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos el rostro. Lo único que podemos hacer, mirar, dice ella. Y hay momentos en la vida que usted no sabrá qué hacer o cómo enfrentar las circunstancias. Usted y yo lo hemos pasado. Yo los he pasado como padre de familia, como esposo, como padre. Los hemos pasado. Situaciones adversas al borde de la muerte. Yo he tenido mis hijos al borde de la muerte y Dios sabe que es así. Ha habido testimonio de eso varias veces. Dios nos ha probado en ese sentido, pero nos ha dado la victoria. Pero hay momentos en que uno se siente impotente, sin saber qué hacer. Y lo único que uno acata en ese momento es levantar el rostro al cielo para clamarle, para pedir el socorro de lo alto, para pedir el socorro del cielo, porque no tiene otra. Y eso es lo que está haciendo Josafat juntamente con pueblo. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos el rostro. Amado, dependiendo de la actitud, aprendiéndolo como usted disponga en esos momentos difíciles, marcará la diferencia. Sí, hay situaciones en las cuales usted y yo no sabemos qué hacer. Pero sí hay una cosa que podemos hacer, levantar nuestro rostro al cielo para clamar, para pedir el socorro de lo alto, de la ayuda de Dios, el socorro del cielo. Y eso fue lo que el pueblo hizo juntamente con el rey. Y dice la palabra, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y con sus mujeres y sus hijos. Y dice la palabra que cuando el pueblo dispuso eso, estaba todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el mayor, todo el pueblo invocando a Dios, buscando el socorro de Dios. Y es que Dios nos quiere así, a veces Dios nos quiere unidos, nos quiere todos unidos como un solo hombre delante de Dios, como familia, como pueblo, como iglesia, como nación, nos quiere así. Y cuando eso pasó, dice palabra que vino una palabra profética usando a unos profetas que estaban ahí. Y estaban allí, dice, Jaasel, hijo de Zacarías, hijo de Benaín, hijo de Jehú, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asiel, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la multitud, y dijo, oíd, oh Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta del Sit, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para qué peleéis vosotros en esto, ni cosa grande. Solamente estados quietos, paraos y estados quietos, y veréis la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aquí viene la palabra profética. Cuando el pueblo toma la actitud correcta, cuando el pueblo
clama, cuando el pueblo unido, cuando juntamente con el rey, la cabeza, claman, Dios los escucha. Y a Dios le gusta escuchar a su pueblo cuando está unido. Por eso una de las cosas importantes es mantener la unidad de la iglesia, mantener la unidad familiar, la unidad de comunidad, de sociedad. ¿Por qué? Porque cuando hay unidad, a Dios le gusta. Y una familia que clama unida es una familia que tiene victoria unida. Así un pueblo, una iglesia, en todo sentido. Entonces, cuando el pueblo clamó unido, Dios envió palabra profética. Dijo, bien, mañana vayan, preséntense, recuerden que la guerra no es de ustedes, sino de Dios. O sea, presenten, salgan a la batalla en un acto de fe. Enfrenten el problema en un acto de fe. Enfrenten la amenaza en un acto de fe. Enfréntenla, que yo pelearé por ustedes. Enfréntenla y quedaos quietos, salgan. Les dice, miren, en un acto de fe era salir armados e ir a pelear contra esa multitud, contra ese gran ejército. Quizás lo superaban, no sabemos en cuánto en dimensión, de 3-1, de 4-1, de 5-1, no sabemos. Pero el caso era más o menos de 5-1, en proporción. Pero ellos tenían que salir a enfrentarlo, pero no los iban a tener que enfrentar, sino que iban a estar de pie, clamando y esperando la salvación de Dios en fe. Hay momentos en la vida que Dios nos pide que enfrentemos los problemas, pero Dios va a pelear por nosotros. Dios va a salir a defendernos. El pueblo tenía que dar un paso de fe, salir como si fuera a la guerra, pero cuando estaba frente al campo de batalla, allá en pie, tenían que estar quietos, parados. Esa era la palabra profética. Y dice, y Jehová peleará por ustedes. Ahí lo dice, no habrá necesidad de que ustedes peleen. Y no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Pues estad quietos nomás, paraos, estad quietos. Y ved la salvación que Jehová vuestro Dios hará a vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Tremendo, ¿no? Era un acto de fe salir, pero sabiendo que Dios iba a pelear con ellos. Esa era la prueba de fe. La prueba de fe ir a enfrentar el problema, ir a darle la cara al problema. Ir a darle la cara al problema. Pero Dios iba a pelear por ellos. Dios iba a encargar de pelear con ellos. O sea, no habría necesidad. Ellos solamente iban a observar, parados en fe, salir y observar lo que Dios iba a hacer. Qué importante es entender este principio, porque a veces nos cuesta. Tenemos el problema, pero no lo queremos enfrentar. Pero recuerde que tú no lo enfrentas solo, lo enfrentas con el respaldo de Dios. Amén. Bueno, entonces, ya con esa palabra profética, el profeta les entrega la palabra y el pueblo empieza a orar. Dice, mañana descenderemos contra ellos. Eso lo dijo Josafat. He aquí que ellos sabrán por la cuesta de Cis, y lo hallaremos junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Dice, no habrá que peleéis vosotros en este caso, sino Dios peleará por vosotros y dará una salida. Entonces Josafat inclinó su rostro y adoró a tierra, asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Claro, ante la palabra profética, la mejor expresión de gratitud es adorar, es exaltar. ¿Por qué? Porque Dios, cuando suelta la palabra, ya hay un compromiso de parte de Él de darnos la victoria, de darnos la respuesta. El pueblo, cuando recibe la palabra, la recibe en fe, la recibe creyendo que esa palabra se va a cumplir. Esa es la clave. Para ver el milagro es cuando usted recibe la palabra, cuando usted recibe la respuesta de Dios, la crea, la recibe y actúe en fe. Y el pueblo empezó a adorar a Dios cuando recibió la palabra profética. No dijo, vamos a esperar si se cumple. No, el pueblo adoró, lo dio por hecho no cumplido. ¿Por qué? Porque si Dios lo dice, así será. Si Dios lo dijo, así va a ser. Una de las cosas importantes en la vida, en las cosas de Dios para enfrentar las batallas, es que una vez de que Dios nos dé la respuesta profética o nos dé la palabra, creerla, recibirla y tener una actitud de gratitud, de adoración. El pueblo comenzó a adorar a Dios en alabanza, en adoración, en una actitud de gratitud, aunque aún no tenían enfrentando la situación, aunque aún la amenaza estaba latente, sin embargo ya sabían que era cuestión de tiempo. ¿Por qué?
porque al otro día iban a ver la salvación de Dios. O sea, estaban agradeciendo a Dios antes de que sucediera la cosa, antes de que sucediera la batalla. Estaban agradecidos con Dios y es un acto de fe. A veces cuesta, claro que yo entiendo que eso cuesta. Es un poco complicado a veces. Sin embargo, la adoración también es un acto de fe. Aunque aún no ha llegado a la respuesta, aunque quizás no la tenemos en las manos, ya estamos agradeciendo porque ya existe el compromiso profético de la palabra de que Dios lo hará. Y la lucha es hasta recibir la palabra. Y el pueblo, cuando recibe la palabra, se goza, adora, se humilla, alaba, agradece a Dios, aunque aún no tenían la victoria ante sus ojos, pero ya en fe la habían recibido. Por eso adoran. Y por eso el rey se anima a decir estas palabras. Dice, y se levantaron los hijos de Coat y los de Coré para alabar a Jehová Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, oh Judá, moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a vuestro profeta y seréis prosperados. Ahí estimula un poco el rey a seguir creyendo. Creed, alabar, dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. La seguridad del cristiano, la seguridad de la victoria, la seguridad de la bendición, la seguridad de la respuesta está en la fe en Dios. Creed, dice, crean. Ya el profeta habló, ya la palabra se dio, así que creamos. Sí, la amenaza aún está bien. El problema aún está, sí, está bien. La dificultad está aún, pero solo es cuestión de tiempo para que en el tiempo de Dios las cosas cambien. Y en la mañana salieron con la ilusión, con la seguridad y con la confianza, aún agradeciendo antes. Y por eso el rey los empodera dándoles una palabra. Le dice, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. O sea, en otras palabras, cuando Dios habla a través de sus siervos, de los profetas, hay que creerle, está diciendo. Porque es palabra de Dios, porque es mensajero de Dios, y lo que habla el profeta, lo que habla el mensajero es palabra de Dios. Por lo tanto, si es palabra de Dios, tiene cumplimiento. Si es palabra de Dios, es cuestión de tiempo para que se cumpla. Porque Dios no habla por hablar, Él no miente, Él abre su boca y lo que sale de su labio se cumple, porque Él no puede mentir. Porque Él es fiel a Él mismo, fiel a su palabra y fiel a los que le creen. Importante es el principio. Entonces el rey alienta al pueblo, anima al pueblo a creer, a seguir creyendo. Porque se iban a enfrentar a un ejército. Tenían que salir a la batalla, aunque no iban a hacer nada, iba a estar parado. Pero el solo acto de ir a enfrentarse y salir al campo ya era un desafío, porque era una gran multitud. No se sabe de 5-1 o más. Imagínense. No era fácil. Sin embargo, ellos tenían que seguir creyendo y eran empoderados con la palabra, porque cuando uno recibe palabra, se empodera. La palabra de Dios que viene de la boca de Dios nos empodera, nos anima, nos da valor, nos da coraje, nos da valentía, nos da decisión. Y esa fe en lo que Dios ha dicho da la valentía necesaria para enfrentar las circunstancias de la vida. No es fácil, yo lo entiendo. Pero las experiencias que uno como siervo de Dios, como ministro ha tenido, le sirven para comunicarle a usted que se cumple la palabra, que sí es posible vencer, que sí es posible creyendo y esperando en Dios ver cosas grandes. Las experiencias que yo he tenido, terribles, usted no las imagina. Pero Dios me ha dado la victoria. Algunas les he contado. Y dice la palabra lo siguiente. Y habló, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen alabanza de Jehová, ¿cierto? Vestidos con el ornamentos sagrados, mientras sale la gente armada, y que dijesen glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. O sea, hicieron un culto con todas las de la ley, con todas las de las normas. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del norte de Seir la emboscada de ellos mismos para que venían contra Judá y se mataron unos a otros, unos contra otros. O sea, la estrategia de Dios fue esa. Él mismo puso
a los compañeros de guerra, la multitud, unos contra otros. Los de Amón contra los de Moab y los de Moab contra los de Monte Seir, porque eran 3 pueblos. Los de Moab, los de Amón y del Monte Seir, que era el norte de Siria. Entre ellos mismos Dios los puso que se mataran. Entre ellos mismos Dios los puso la estrategia. Se equivocaron, se confundieron y terminaron matando a ellos mismos todos unos contra otros. Y Judá solamente fue un espectador en lugar VIP, en primera clase. Y quiero traer a colación un pequeño testimonio de algo que me pasó hace muchos años. Estaba yo en Colombia ministrando en una ciudad que iba a recibir como iglesia en esa ciudad. Y ya me había vuelto a Bogotá después de una semana y hice un traslado de un bus a otro porque tenía que esperar porque no encontré bus directo. Entonces tenía que ir hasta cierta parte que se llama Honda Tolima, Honda en Colombia. Y ahí tenía que esperar un bus que venía de Medellín porque yo iba para Bogotá. Yo tenía que viajar de Pereira a Bogotá. Y como no había por el otro lado, porque por el otro lado había un derrumbe, la carretera otra, había un derrumbe, la principal, me tocó tomar ese desvío. Pero no había bus directo. Entonces me esperé en el pueblo de Honda, que es un pueblo, un puerto de un río, el río Magdalena. Y mientras esperaba el bus que pasara como una hora, se me acercaron 2 asaltantes armados. Uno de ellos me abordó y me dijo que le diera dinero para pasajes que necesitaba. Le dije, no puedo, no tengo el dinero suficiente, soy de viaje. Lo único que puedo darles para una gaseosa si quieren. Y él no, que él necesitaba dinero. Y su compañero se quedó un poquito lejos. No, pero mire, es que nosotros fuimos de la guerrilla y que no sé qué, bueno, tratándome de estafar y todo eso. Y dije, la verdad, yo no tengo, pero lo que sí le puedo invitar es una gaseosa y un pan, si tiene hambre. Lo invité a tomarse una gaseosa y un pan, él se sentó. Y comienza a decirme sus problemas y sus cosas. Y me dice, pero usted es bien extraño, me dice. ¿Por qué? Porque yo le estoy casi quitando el dinero a las malas, tratando de casi asaltarlo y usted me atiende y me da una gaseosa. Eso es raro, me dice. No, me parece que usted es un predicador. Algo así es. Le dije, sí, yo soy un predicador, soy un misionero, un pastor. Digo, de razón. Comenzamos a hablar un poquito. Dijo, yo tengo tantos pecados y tantas cosas negativas, pero necesito dinero. Deme dinero. No puedo. Dije, la verdad es que no sé qué hacer. Yo fui a la escuela dominical cuando niño. Mi abuelo era cristiano, era un líder en la iglesia y la verdad ya me entró temor. Yo sé que a usted no le puedo hacer nada. Y no sé. Y dijo entonces, bueno, yo me arreglo con mi compañero porque el compañero lo llamaba y lo acosaba de que si ya me ha sacado el dinero. De pronto venía el bus que iba de Medellín a Bogotá. Yo tenía que tomar ese bus. Entonces llegó, me dice el caballero, ese muchacho, me dice, súbase al bus que yo me encargo de mi compañero. Tranquilo, pastor, que no le va a pasar nada. Yo me subí. Cuando me veo por la ventana, veo los 2 tipos peleando, los 2, el compañero y él, porque no quiso sacarme dinero a mí, porque no hizo el deber de sacarme el dinero. Que ¿cómo así que le recibido una gaseosita? Entonces se enfrentaron y de pronto se agarraron a los puños y a las patadas. Y me dice el que estuvo conversando conmigo, pastor, no se preocupe, yo me encargo, váyase, yo me encargo aquí, mi compañero. Cuando yo me subí al bus estaban peleando entre ellos, estaban discutiendo, estaban golpeando a puños. Porque el uno defendiéndome, el otro porque no le ha sacado el dinero. Ahí me di cuenta de que Dios hizo lo mismo con los de Amón. Los confundió, los hizo pelear entre ellos y así fueron derrotados. Tanto que dice la palabra, y cuando avanzaron en el versículo 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y vinieron entonces de Judá y su pueblo, y despojaron y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así de vestidos como de alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por eso llamaron el nombre de aquel Beraca hasta el día de hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat
a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de los enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterio y con arpa y con trompeta a la casa de Jehová. Y el favor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y reinó Josafat y tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. No solamente vieron a sus enemigos caer, sino recibieron botín. O sea, lo que era una amenaza, lo que de pronto iba a ser una ruina, una devastación, Dios lo convirtió en una gran bendición. O pasaron de la amenaza a la bendición, de la violencia, de la guerra, a la veraca. La palabra veraca es una palabra que significa bendición, veraca. Por eso el monte de la bendición o el valle de Veraca o el valle de la bendición. Entonces lo que iba a ser un fracaso, lo que iba a ser una tribulación, Dios lo convirtió en una gran bendición porque hicieron las cosas correctas. Por eso vamos a recordar qué es lo que pasó. Ante la amenaza, lo que hace este hombre es se humilla delante de Dios, lo que hace el rey. Ante la gran amenaza del gran ejército, se humilla delante de Dios. Proclama oración y proclama ayuno. Une al pueblo para clamar juntos. Porque el pueblo tiene que apersonarse muchas veces de situaciones, enfrentar juntos como pueblo las circunstancias, como familia, como matrimonio, como hogar, como familia. Hay circunstancias que hay que enfrentarlas juntos, no solamente de una persona. Y después dice la palabra que ante esa amenaza proclamaron ayuno. Proclamaron las promesas de la palabra. Josafat recordó las promesas de Dios de respuesta a la oración en el templo. Después, el pueblo, ¿cierto?, que se veía sin salida, Dios le dio palabra profética. Cuando ellos buscaron a Dios, levantaron su rostro a Dios, Dios les envió palabra profética. Y la palabra profética era que Dios iba a pelear por ellos y no hay necesidad de pelear, que la guerra era de Dios y no de ellos. Y efectivamente así fue. Dios les dio. Y entonces cuando el pueblo recibe la palabra, ¿qué hace? Empieza a tener una fiesta de adoración, de alabanza, de reconocimiento, de gratitud. Aunque aún no tenían la victoria, ya en fe la habían recibido, ya en fe. Iban a dar un paso de fe al otro día, era enfrentarse, ponerse en el pie de guerra, salir al campo de batalla, pero no iban a pelear, porque Dios les iba a mostrar una gran salvación. Y la gran respuesta a la adoración fue que Dios puso la estrategia de ellos contra ellos mismos, se mataron unos contra otros. Y entre todos ellos, los enemigos del pueblo, se arruinaron ellos mismos, se acabaron, se destruyeron unos contra otros. Y no solamente eso, sino que el pueblo lo vio y el pueblo finalmente salió a recoger el botín. ¿Cuántas veces lo que parece ser un fracaso, una pérdida, una frustración, lo que parece a veces ser finalmente una destrucción total? Dios es tan poderoso cuando hacemos las cosas bien en fe y seguimos los parámetros de la palabra. Dios es poderoso para revertir y cambiar eso que parece el caos, la destrucción, y al final lo cambia en una bendición, porque el pueblo después de eso recogió tremenda bendición. Salieron al campo a recoger el botín que los enemigos habían dejado. Así de que, mi amado, Dios puede transformar tu lucha y tu necesidad y tu problema al final en una gran bendición. Y al final usted saldrá fortalecido y bendecido. Vamos a orar. Le invito en esta hora ahí, donde quiera que estés, si estás enfrentando un problema, cualquiera que sea, hable con Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, esperando que tu palabra cumpla el propósito por el cual es enviada. Bendice a tus hijos donde quiera que estén. Bendicimos la iglesia allá en Chile, los hermanos de la iglesia Semilla de Vida, los hermanos en Colombia, la familia y todos los que en Chile, los hermanos amigos en Chile nos escuchan y en toda Latinoamérica. Bendigo a los hermanos en México que fielmente nos siguen también. Allá en España, Dios de la gloria. Bendecimos a cada uno de tus hijos, incluso los misioneros que están en el África, allá en Guinea Ecuatorial. Bendícelos, Padre. Cumple tu propósito con tu palabra y cuando no haya nada que hacer en las situaciones de la vida, tengamos esa misma actitud de Josafat, una actitud correcta de acuerdo a tu palabra para de la dificultad pasar a la bendición, del caos pasar al triunfo, a la victoria y a la bendición.
en el nombre de Jesús. Trae respuesta a tus hijos en este día y bendícelos a través de tu bendita palabra. Gracias por este tiempo que nos has permitido de comunión y de palabra. Bendito sea Dios en este día. Que haya respuesta para tus hijos de una forma especial, de una forma maravillosa, y que tus hijos al final lleguen al valle de la bendición, al valle de Beracá, al valle donde la bendición tuya es copiosa y abundante, más allá de lo que podemos esperar. Tú puedes cambiar las congojas, las dificultades en bendición y en victoria. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados, un abrazo para todos. Dios los bendiga grandemente. Ha sido un gusto compartir este tiempo de meditación de la palabra y de bendición, esperando que la palabra de Dios cumpla el propósito con el cual es enviada. Un abrazo para todos. Recuerde compartir la palabra, orar por nosotros de vez en cuando si puede hacerlo y compartir el mensaje, porque es lo importante. Lo importante es que la palabra de Dios corra y Dios sea glorificado a través de ello y muchos sean bendecidos y edificados. Es la forma como usted nos puede ayudar, haciendo que la palabra corra y de pronto brindando una palabra de acción o de apoyo, un comentario que nos ayuda mucho para seguir adelante. Bendiciones y hasta la próxima en su culto Semilla de Vida de Maipú, Santiago de Chile. Un abrazo para todos. Bendiciones. Amén. Se les cree gratis.